17 de enero de 2005. Y para empezar sin rodeos alguno, el ponente de la misma, el magistrado constitucional español Delgado Barrio, establece en ella como tesis que la garantía del derecho fundamental constitucional a la tutela judicial efectiva no son trasladables al arbitraje, habida cuenta que en el expediente número 41.11.9/2005 PA/DC del Tribunal Constitucional Peruano se acoge el concepto de tutela judicial efectiva al indicarse literalmente que en el mismo que si bien nuestra Carta Fundamental no se refiere en términos de significado a la efectividad de la tutela jurisdiccional, resulta claro que la tutela jurisdiccional, dice el Tribunal Constitucional Peruano, que no es efectiva, la tutela jurisdiccional, repito, que no es efectiva, no es tutela. En este sentido, sigo el literal de la sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, en este sentido, el derecho al cumplimiento efectivo y en sus propios términos de aquello que ha sido decidido en el proceso forma parte inescindible del derecho a la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo 139 de la Constitución. Bien, pero fijémonos, en opinión del ponente español, y que tomo la sentencia del Tribunal Constitucional Español, en opinión del ponente español Delgado Barrio, las garantías que se aplican en el arbitraje se desenvuelven en el ámbito de la legalidad ordinaria y se tutelan en su caso a través del recurso o acción de anulación, que es posible plantear contra el laudo arbitral una vez pronunciado por el árbitro. Igual ocurre en el derecho peruano, que la regulación legal del arbitraje por medio de motivos de vinculación tasada concede, ya que según el ponente Delgado Barrio, sigo insistiendo en su planteamiento, se dice por él literalmente que el cumplimiento de la exigencia del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y de las demás garantías puede ser objeto de examen por este tribunal, alude al Tribunal Constitucional, a través del recurso de amparo, cuando la infracción alegada sea imputable de modo inmediato y directo a un acto o omisión producido en el proceso judicial, en el que han de observarse y son exigibles dichas garantías. Pero trasladar, dice este magistrado, estas garantías con el mismo rango de derecho fundamental al procedimiento arbitral para basar en determinadas irregularidades o vicisitudes ocurridas durante su tramitación la nulidad del laudo es algo que en principio, dice este magistrado, resulta extraño a esta jurisdicción. Y una vez abierto el portillo, por el hueco, se embala nuestro esforzado ponente español, Delgado Barrio, que tirando del repertorio doctrinal, en aras de una ilustración más redonda, dice, y en literal, que el arbitraje es un medio heterónomo de arreglo de controversias que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados, lo que constitucionalmente lo vincula con la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico. Recuerden lo que he dicho sobre ese valor fundamental en mis pasadas partes parlamentarias. Y aquello que por voluntad expresa de las partes, y esto es importante, y aquello que por voluntad expresa de las partes se refiere al ámbito del proceso arbitral, por esa misma voluntad expresa de las partes, queda sustraído del conocimiento del Tribunal Constitucional. Y cita una serie de sentencias del Tribunal Constitucional Español, a través de un recurso de amparo en el que se invoquen las garantías cuya exigencia se dirigen en principio a la actividad jurisdiccional estatal. Desde ese punto de vista, sigue diciendo este magistrado que con respecto al arbitraje solo proyecta sus garantías con el carácter de derechos fundamentales a aquellas fases del procedimiento arbitral y a aquellas actuaciones para las cuales la ley prevé la intervención jurisdiccional del órgano judicial del Estado, como pueda ser la designación de árbitros por parte de los jueces y tribunales estatales, o pueda ser a través de la petición de anulación del laudo arbitral, o bien los actos de ejecución forzosa del laudo. Bien, discúlpenme el benévolo escuchante de mi disertación por la reproducción inusualmente larga de las anteriores parrafadas. Pero a la vista de los datos que nos aporta el ponente español Delgado Barrio, los criterios sustentados son determinantes para llegar a la siguiente conclusión. Las garantías del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no son trasladables, según este ponente, al arbitraje, salvo que esas garantías se proyecten o se hagan valer en actuaciones arbitrales para las cuales la ley de arbitraje prevea la intervención jurisdiccional de los órganos judiciales del Estado. Para disipar
sobre la pertinencia de la anterior cita jurisprudencial, aquí y ahora considero precisas una serie de puntualizaciones. La primera atañe a que, con su actitud metodológica, el esforzado ponente español Delgado Barrio desea transmitir al exégeta y práctico de la forensia el siguiente mensaje: la vulneración de garantía en un arbitraje no tiene acceso al amparo constitucional, por no integrarse esas garantías vulneradas en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución. Y aquí es a donde yo quería llegar. Sin duda, la consecuencia conclusiva del constituido ponente, Delgado Barrio, no es otra que cerrar el paso al amparo constitucional a las garantías que se vulneren en el arbitraje. Pues bien, visto ya lo más relevante del panorama prospectado, que no me queda más remedio que admitir que frente a la patología jurídica de la controversia disponible, el arbitraje responde mediante la adopción de un sistema de garantías procesales comunes u ordinarias que han de ser asumidas por el árbitro en la línea del reconocimiento de un común u ordinario derecho al debido proceso sustantivo y arbitrario. Esas garantías que surgen del artículo 24 de la Ley Peruana de Arbitraje son las comunes o ordinarias que confluyen en el proceso arbitral y al que proyecta una realidad sustantiva y material, dinámica y temporal. El resultado final es procesal, con garantías procesales comunes y ordinarias, aunque el proceso deba servirse del procedimiento arbitral, que son las concretas actuaciones arbitrales, como realidad técnica, crítica, mecanicista y temporal, que se conecta con la realidad procesal, sustantiva y garantista del arbitraje de aquí y ahora, de este momento en concreto, el preciso momento constitucional que proyecta el proceso, a diferencia del procedimiento, que es una realidad crítica, mecanicista y temporal, a seguir en la sustanciación de la actuación arbitral. En el problema puntual que me entretiene, diré y añadiré que el garantismo común y ordinario que implica la sustanciación de la actuación arbitral en la mentada rúbrica del título cuarto de la Ley Peruana de Arbitraje se distingue del garantismo jurisdiccional en general por la circunstancia de que el árbitro no es un órgano jurisdiccional, aunque ejerza la función jurisdiccional, como ya hemos visto anteriormente, en razón de hallarse investido de la llamada potestad jurisdiccional constitucional, porque en modo alguno se encuentra investido de esta potestad jurisdiccional constitucional. Existe, por lo tanto, un garantismo del arbitraje de desarrollo procesal común u ordinario, que no es garantismo jurisdiccional de justificación constitucional. Así que tomaré como punto de referencia la proyección de garantía común u ordinaria de origen negocial de las actuaciones arbitrales, garantismo basada en el principio de autonomía negocial de la voluntad. Este punto de partida no me ha sido vano ni contraproducente, al menos he conseguido aclarar algo. La proyección de garantía común u ordinaria de origen negocial, al margen de cualquier polémica en torno al mismo, ya sea contractualista, jurisdiccionalista o mixta, lo que significa es que no basta con la sola afirmación de que a través del arbitraje se garantiza la resolución de la controversia, ya sea de equidad o de derecho, sino que es preciso además conectar la actividad de garantía que se lleva a cabo mediante la actuación del árbitro con el sistema de garantías procesales comunes u ordinarias recogidas y asumidas, en nuestro caso, por la vigente Ley Peruana de